en este mismo programa, al menos de su nombre, Así Somos, la verdad es que esa era la segunda vez que lo hacíamos. Ya antes, aproximadamente como el 2009, habíamos hablado exactamente de lo mismo. Entonces algunos se preguntarán por ahí, digamos, ¿qué es esto? ¿Es leer el tarot? ¿Tener una bola de cristal? Claro. Nada. ¿Futurología? No, nada de eso. Ni numerología, ni ayun, ni ninguno de nuestros queridos amigos. Simplemente eso tuvo que ver con recabar, juntar y armar un tremendo rompecabezas a partir de las piezas de un puzzle de información que ya comenzaba a circular en revistas científicas y también, por supuesto, en algunas personas que a través de programas científicos comenzaron a divulgar y advertir respecto de lo que podría pasar. Esto de recopilar toda la información que anda dando vuelta en el mundo, armar este puzzle y poder llegar a una conclusión. Yo creo que eso es lo que finalmente es lo que más le asusta a los gobiernos o a quienes nos lideran en el mundo, que la gente sea capaz de darse cuenta que algo está pasando y que nosotros como sociedad seamos capaces de prevenir eso de una forma mucho más intuitiva. Y es muy macabro tener que darse cuenta hoy día y empezar a hacerse estos cuestionamientos. ¿Quién gana con todo esto? ¿Habrán empresas farmacéuticas detrás de todo esto? ¿Por qué pensar que un gobierno quisiera tener tal desastre en su país? Si esto ya, pensando en que en todos los rumores que hay de que este coronavirus hubiese sido genéticamente modificado y soltado a propósito en China, pero ¿cómo va a querer, uno piensa, cómo va a querer que un país suceda una catástrofe de esa magnitud, siendo que eso sí o sí por la globalización hoy día nos va a afectar a todos? Entonces es un tema que de verdad está para profundizar y para mirarlo desde muchas aristas, y esa es la idea hoy día, ¿cierto? Pero tú lo decías, de alguna forma, y acá yo me pongo medio conspirativo, Salfa, tal vez. Yo creo que había mucha información que efectivamente no se entregó y mucha información que hizo que algunos se prepararan, no sé si a nivel de país, pero sí a nivel de líderes. Y probablemente, y acá me voy a ir en una bola que puede ser muy extraña, probablemente estos líderes que sí tenían la información, que sí se prepararon, son los que en el fondo, día a día, mañana, quieren empezar a manipular y a manejar a todo el mundo. Creo que por ahí va la mano, y eso es lo que me da más miedo, Salfa, porque tú lo decías en el video, se habla todo lo que está pasando hoy día, y había más antecedentes incluso. Exactamente. Fíjate que, déjame explicártelo como para que la gente entienda la cronología de cómo llegamos a este tema que fue expuesto en el 2015 y algunos años antes también en el matinal de este canal. En el 2007 aparece obviamente un informe hecho por la Universidad de Carolina del Norte, en donde explica los sucesos que pueden venir si se siguen ocupando, experimentando o incluso generando de manera natural a propósito de estos bichos que podríamos ser contagiados a partir de un murciélago. Ok. Eso generalmente se queda dentro del mundo científico. Cuando vemos personas que empiezan a entrar en ese tema, que empiezan a manipular y tratar de convertir a un virus en una herramienta mucho más fuerte, y aquí, digamos, lo dejo a conciencia suya, que puede ser un arma bacteriológica tremendamente prohibido por toda la conciencia humana, incluso de las naciones más opositoras a la lógica, al razonamiento humano, todos están de acuerdo que eso no debiera ser y sin embargo se hace. Ok, pasaron los años y finalmente se recoge esta noticia cuando ya comienza a prenderse las alarmas en distintos estamentos del área científica, y fíjate que el medio RT lo colocó por aquel entonces, 2015, de los cuales nosotros volvimos a hablar de este tema de la siguiente manera. Atención. A ver. Dice ahí, peligro de epidemia mundial. Aparece un virus mortal capaz de pasar de los murciélagos a los humanos. Todo. Fue portada. Es que de verdad que es impresionante poder escuchar y leer eso ahora. Pero ¿no te da como más rabia, Monty? Es que claro, mira, por una parte yo digo, a ver, si los líderes mundiales tenían información o la comunidad científica manejaba este nivel de información, siento que también es responsable no comunicarlo hasta que se pueda encontrar o una cura o una forma de manejar lo que se viene. Si no, estás alertando falsamente a la población de algo que podría o no suceder, y eso también puede generar mucho daño. Ahora, pensar lo contrario de por qué no se hizo algo para prevenirlo, también me hace cuestionarme que al tratarse, por ejemplo, de un virus, los virus van cambiando y mutando muy rápido. Por lo tanto, ¿podemos prevenir un virus si de hecho hoy día se descubre el coronavirus y es un patógeno absolutamente desconocido? Todos los días vemos cómo en nuestro país, para aterrizar un poco la realidad, vemos cómo
la entidad sanitaria te dice una cosa, el otro día dicen otra, y así van cambiando, que hoy día sí, hoy día no. Pero eso también, de alguna u otra forma, se explica por qué es un virus que recién están estudiando. Entonces, igual hay que tener mucha cautela al poder referirse a esto, porque da para pensar, efectivamente, ¿habrán otros virus? ¿Estarán estudiando otros también? Fíjense que aprovecho de dirigirme no solo a mis queridos compañeros, sino también a usted en la casa. En estos tiempos que estuve en mi casa, digamos, haciendo la respectiva cuarentena, hablé con muchas personas. Y se me han hecho llegar informes, digamos, que no son de acceso público y que pueden explicar un poco mejor de cuáles serán las verdaderas circunstancias de cómo esto va a ir avanzando. Simplemente quiero recordar que por aquel entonces, la noticia que veíamos en el 2015, y que por aquel entonces se le llamaba conspiración y que hoy día es una tremenda y potente realidad en la que estamos viviendo, fíjense que se hablaba un poco de cómo esto entraba o cómo actuaba en la gente. Como una gripe, decían. Fiebre alta, dolores musculares y, atención, que aquí se agregaba por aquel entonces como falla en los riñones. A propósito de lo que decía Monty, ojo, que cada semana, a veces cada 3 días, se agrega un nuevo síntoma, como la pérdida de olfato, que ¿cuál es el nombre técnico? ¿Te acuerdas, Monty? Que era como... anosmia. Anosmia, claro, exactamente. Entonces, bueno, de hecho, Salfa, perdón que... Voy a entregar algunos antecedentes de nuestro programa, porque es para que estemos bien preparados, porque hay un protocolo perfecto para zafar de esto, por así decirlo. Y perdón que te interrumpa, Salfa, pero hoy día justamente, bueno, ya ayer lunes, ya pasado la madrugada, es día martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, justamente habló del nuevo criterio. Claro. Yo, de hecho, acá lo anoté, el nuevo criterio para establecer casos sospechosos, donde se habla justamente alteración aguda del sentido del olfato y también del gusto, que hay casos acá, sobre todo en nuestro país, que solamente perdían el gusto del olfato. Se habla también de fiebre 38 hacia arriba, ya se da un punto, 37.8, 38 hacia arriba, y síntomas sugerentes de infecciones respiratorias. Esos síntomas eran de los que ya se hablaba, de hecho, el 2015, en lo que parece ser un calco de la realidad ahora. Claro, y eso genera harta angustia, porque muchos científicos han hablado de este virus SARS. En el 2002 se dio el brote del SARS-1, ¿cierto? Hoy estamos hablando de este SARS-CoV-2, pero a diferencia del 1, y leía también un informe que daba un virólogo estadounidense que se llama Peter Kolchinsky, que él decía que este SARS-CoV-2 es mucho más peligroso porque, a diferencia del 1, el 1 entraba directamente a atacar las células del pulmón. Exacto. Por lo tanto, la gente enfermaba muy rápido y era muy evidente su contagio. Claro. Por lo tanto, tú podías aislar y podías prevenir el contagio con más personas. El SARS-2, entra primero a atacar las células de la garganta. Por eso hay tanto asintomático. ¿No les parece grave que hoy día 75% de la población mundial sea asintomática, y por lo tanto esa es la real peligrosidad, el nivel de contagio tan silencioso? Inminente. Y que finalmente eso es lo que ha llevado a que hoy se transforme en una pandemia, a diferencia del SARS-1, que en realidad no causó los estragos de hoy. O sea, solamente tuvo 800 fallecidos, 8.000 contagiados, una letalidad de un 10%, que es lo que se repite, sí, en la situación del coronavirus de hoy. Pero yo creo que el SARS-1 no es una buena referencia como para guiarse en lo que está pasando hoy día, porque claramente es un virus que evolucionó, mutó y reordenó su capacidad de también reproducirse. En el año 2015, que es cuando finalmente nosotros como programa decidimos lanzar esto, basado en el informe del doctor Ralph Baric, que ya había hecho en el 2007, y que en este canal, para que usted lo entienda, porque aquí hemos encontrado tremendos espacios para poder adelantarnos a lo hecho, con la única intención de que usted esté siempre listo y preparado. El entonces director, presidente, el mandamás del Banco Mundial, cuando empezaron a hablar del tema de la pandemia y que ya en aquel momento el ébola estaba dejando estragos, dijo las siguientes palabras. Este hombre afirma que el mundo, el Banco Mundial, no está preparado para una nueva pandemia. Jin Yong Kim, el entonces presidente, fue el que dijo esas palabras. Acuérdense que en aquel momento tiene que ver con que el ébola, como insisto, estaba dejando estragos, y comienza a salir este informe. El doctor Baric empieza a decir, ojo, yo lo único que sé es que esto va a suceder y si vamos a estar preparados. Y la respuesta del Banco Mundial fue, no estamos preparados, y eso del 2015 es ahora nuestra realidad. Algunos expertos comentan precisamente cuál es esa situación. Mira.
There's no country in the world, as we stand at the moment, which is ready for the next influenza pandemic. No one who lives through it will forget it. If it happens, ordinary life, as we know it, will cease, probably for about 6 months. Bueno, o sea... espérame, esas cuñas ¿Son ¿son de cuándo? Del 2015. Porque para mí, yo de verdad pensé que en un momento eran de ahora. Es lo que estamos viviendo, es calcado, Monty. O sea, jamás las conexiones, las realidades van a volver a ser como eran antes. La forma de comunicarse, de relacionarnos está cambiando. Acá mismo tenemos que tener todos los protocolos. Antes había mucha gente en un estudio, hoy día tienen que haber menos de 10 personas. O sea, uno dice, acá lo sabía. Y de hecho muchos científicos, producto de lo que estamos viviendo hoy día, dicen que la verdadera reacción ante una pandemia tiene que hacerse antes de que se conozca el primer caso. Claro. Y en este contexto que vivimos producto del coronavirus, uno dice, pero si ya pasamos por una situación parecida, con otro tipo de pandemias que han sido menores, hay que convengamos en eso, o sea, esta yo creo que ha sido lejos la más terrible luego de la gripe española, pero finalmente uno se pregunta eso, o sea, si ya el Banco Mundial sabía, si todos más o menos sabía lo que podría pasar con una segunda pandemia, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿por qué no se prepara para eso? Y lamentablemente tenemos que reaccionan nomás los países, aparte que claro, los contextos sociales, políticos y económicos cambian, y lo otro también que me llama la atención, que la humanidad no aprende, porque no, hoy día tampoco tenemos un punto de convergencia, tenemos a los científicos por un lado, tenemos a los políticos por el otro, tenemos a los economistas que también tratan de defender su punto. ¿Cuándo va a llegar el momento en que todos converjan en una sola mesa y puedan construir una línea hacia adelante, pero con una visión en común? Acá lo que está pasando hasta el momento, y es lo que uno puede apreciar en forma global, no solo en Chile, o sea, vemos a líderes como Trump, que él quiere hacer las cosas a su pinta. Por otro lado, vemos que Europa también trata de resolver lo suyo a su manera. Hoy día no, hoy día el mundo es uno solo, queramos o no, y eso es lo que falta hoy día, falta unidad y falta bajar los egos, porque lamentablemente acá se ve quiénes son las verdaderas personas que tienen la vocación de servicio, y hay otros que siguen manteniendo sus posturas elevadas, como las que hemos visto hoy día con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Pero Salfa, ¿puede existir esa unidad de la que habla la Monty? Porque claro, yo digo, utópicamente también me gustaría, y siento que es súper utópico hoy en día, y me da la sensación de que distintos líderes tienen distinta información y que por eso van actuando de distintas formas. ¿Se puede unir todos los criterios para enfrentar una pandemia que ya no es de un continente, es una pandemia mundial, para enfrentarla de manera unida, cuando también entran a jugar a favor o en contra los poderes de los líderes, los poderes de los políticos, y también de cómo en un futuro esto puede ser el inicio de alguna guerra bacteriológica? Maestro, usted acaba de tocar un punto muy interesante, porque fíjate que entre otras cosas, que no le quepa la menor duda, y se lo decimos de acá de forma adelantado, que esto puede ser el terreno más fértil para tener como excusa, sin que nadie reclame, porque todos van a estar pensando en otra cosa, para hacer guerras. Y ya les adelanto que hay algunas tropas, ya por ahí les contaré, en algunas fronteras, que países que siempre le han tenido ganas a otros y se están acercando entre medio de toda esta pandemia. Ok, ¿nos podemos unir todos? Sí, hay que entender de que cada país tiene una idiosincrasia distinta. Hay países que son ordenaditos, les pasan un reglamento, ¡pum!, y lo siguen al pie de la letra. Otros somos más como nosotros, y lo digo incluso hasta de buena manera, lo digo como con países con espíritu latino, que tienen que tienen un corazón más grande, que late, que tiene una afluencia con la vida que funciona en otros contactos, que no es simplemente seguir reglón por reglón lo que le van diciendo en un papel colgado por ahí. Entonces, esto nos obliga a cambiar, pero ya pronto compartiremos con ustedes cuáles serían algunos de los protocolos perfectos. Sin embargo, amigo mío, aunque ustedes no lo crean, no fue el Así Somos del año 2015 el único en adelantar que esto podría pasar. Hay otro personaje bien conocido, bastante metido hoy por hoy en la polémica, que amerita un programa entero por lo demás, y que en aquel momento también lo anunció. Claro que no lo deslizó como podría ser, lo estableció en una conferencia como que esto era algo que iba a pasar, y muy pronto. Nos referimos a Bill Gates. Atención. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades,
it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. Estábamos escuchando recién a Bill Gates cuando en el año 2015 se sube a esta conferencia a TED para explicar de que no hay que tenerle tanto miedo como en su época de niñez a una próxima guerra nuclear, que de hecho es muy difícil que suceda porque entendemos que quienes quisieran iniciar eso van a ser tan víctimas, digamos, como sobre quienes ataquen, sino que sería... Vamos a seguir revisando todo lo que pasó anoche en Así Somos con el regreso de Salfate y su análisis experto de esta pandemia. Pero a la vuelta de la pausa comercial, regresamos de inmediato, no se vayan, ya regresamos. Estamos escuchando recién a Bill Gates cuando en el año 2015 se sube a esta conferencia a TED para explicar de que no hay que tenerle tanto miedo como en su época de niñez a una próxima guerra nuclear, que de hecho es muy difícil que suceda porque entendemos que quienes quisieran iniciar eso van a ser tan víctimas, digamos, como sobre quienes ataquen, sino que sería una pandemia. Lo dice con tal nivel de seguridad y en un tema tan atemporal y que prácticamente no estaba de cierta manera sucediendo, a excepción del problema del ébola, donde él mismo hacía un comparativo de que cuando habían 10.000 muertos y un poco más, él decía, olvídense de eso porque los números de una próxima pandemia debieran ser astronómicas, sideralmente mucho mayores, y eso nosotros hoy día lo vivimos como una terrible realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá viene algo que es tremendamente interesante y aquí hay que ponerse el cinturón de seguridad. Hace pocos días hackearon la cuenta del señor Bill Gates, en donde ahí, a través de sus correos, a través de sus dichos, con empresas que tienen que ver con ubicación en China, con laboratorios y también con la Organización Mundial de la Salud, destapó, ojo, esto fue revelado por parte del Servicio Secreto Nacional norteamericano. Sin embargo, ojo, lo que está pendiente es que se confirme o no si lo que descubrieron ahí es real. Ojo, que se entienda bien, fueron hackeados, eso es cierto. Quienes lo hicieron son estamentos de inteligencia gubernamental, por lo tanto es verdadero. Lo que tienen que ver ahora sí, lo que está intercambiado entre diálogos en la fundación de Bill Gates junto a su señora con estas empresas en China, además donde también está implicado la OMS, hay que ver si es cierto. Si es cierto, esto es terrible. Sin ir más lejos, hace muy poco se acaban de juntar 300.000 firmas en donde hacemos un llamado a investigaciones sobre la Fundación Bill y Melinda Gates por negligencia médica y crímenes contra la humanidad, es lo que dice el petitorio de esta carta. ¿Por qué? Porque esa carta habla, establece, propone la idea de que la actual coronavirus, de que la actual pandemia habría sido, como algunos otros confirman, mientras hay otros científicos que lo niegan rotundamente, es que esto fue creado por el hombre y con la única intención de crear
y generar daño. Y las razones están más que claras, razones económicas, disminución de la población y todo lo que sabemos en estas palabras que hemos escuchado en varios dirigentes por esta semana, que vuelven a citar con tanto orgullo el famoso nuevo orden mundial. Existe un programa en Italia, 2015, todavía, imagínense, todo lo que sabíamos el 2015, wow. Y en Chile así somos nomás, ahí nomás se la dejo. Es verdad, ahí, el puntito. El programa TGR Leonardo de divulgación científica le salta la alarma. Ve este titular, obviamente, de RT Noticias, va y ve los informes que ya del 2007 advertían de esto y deciden ir a China, a un laboratorio donde ahí, con todas sus letras, están manipulando los virus de los murciélagos y insertándole proteínas para hacerlo más fácil en su traspaso al ser humano para que ataque el sistema pulmonar. O sea, todo esto saliendo en la televisión pública, escúcheme, eso apareció como una indagación y una legítima preocupación de lo que se estaba haciendo. Mientras hoy está el debate, ¿este virus es completamente natural o esto es artificial? Ya en aquel entonces se habla de algo muy similar de lo que ahora nos está afectando, y este es el reportaje. Atención. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati, e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina, dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo, e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola, detta SHCO14, che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie, scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo, ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo, perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare, e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Más claro echarle agua, señores. O sea, es un programa de divulgación científica que pone en cuestionamiento y nos acusa respecto de los riesgos de estar haciendo este experimento con los murciélagos en China y que ataca el sistema pulmonar del hombre. Yo creo que es más claro echarle agua. Salfate, y que pone en cuestionamiento, ojo, me parece no menor con lo que termina el video, la seguridad del laboratorio. Y eso es tremendamente grave y llama la atención que sea justamente un programa de la televisión italiana. Ajá. Italia, que es de los países que se ha visto más afectados, Monty, y da la sensación que es como en un programa específico, que de científico, que dicen, ya listo, nos quisiste joder este experimento de manipulación. Entonces tú nos quisiste joder, perfecto, yo te mando el virus 10 veces más grande. Cada información que uno va viendo con la perspectiva del año 2014, 2015, 2016, es una perspectiva de terror absoluto. Exacto. El año 2014, hay más de esto, pero el 2014, ¿saben quién habló también? ¿Quién? Alfa, ¿quién habló? Habló ni más ni menos que el entonces presidente Barack Obama. May and likely will come a time in which we have both an airborne disease
that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. And it also requires us to continue the same path of basic research that is being done here at the NIH, that Nancy is a great example of, so that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance. It is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world, where you move from one side of the world to the other in a day. Hablaba del aislamiento, entre otras cosas. Sí, señor. De hecho, menciona, la Monti abrió así los ojos cuando dice, esto es algo que podría pasar, no sé, en 5 años. 5 años, sí. Bueno, se equivocó por uno nada más. Y habla con respecto al aislamiento, que ha sido una de las medidas que se ha cuestionado tanto para bien y para mal, pero que claramente, entendándolo aún siendo necesario, es el escenario perfecto para enchufarnos todos aquellos temas desagradables que nosotros como ciudadanos y como comunidad jamás hubiésemos permitido. Los temas que esto ha desatado, solo el tema de la cuarentena y mantener a las personas resguardadas, se ha prestado para que muchas personas pasen por debajo de la mesa una cantidad de cosas que en este programa las vamos a decir sin pelo en la lengua. Es verdad. Es tremendo el escenario. Sin embargo, parece que entonces, en el año 2014, Barack Obama la tira dejando un planteamiento casi como si fuera en clave para aquellos que saben, que sepan que esto comienza un proceso que se va a iniciar, como él mismo dice, en 5 o 6 años más. Pero mira, ahora después que han pasado tantos años y uno en retrospectiva puede ir uniendo las piezas de este puzzle, como tú muy bien decías, Alfa. Nosotros partimos el programa hablando de Ralph Baric, que es un epidemiólogo que lleva 35 años estudiando los COVID. Claro. Y justamente en el año 2015, o sea, un año después que Obama diera estas declaraciones, fue el mismo presidente Barack Obama quien le resta el presupuesto a todas las investigaciones de alto riesgo en Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿cómo un año antes dice esto y al año siguiente le quita el presupuesto a estos estudios? Porque según él eran la peligrosidad era tan alta de que se pudiera escapar un virus y dejar tal escoba en el mundo, que por eso mejor no lo sigan estudiando. ¿No les parece raro eso igual? Claro que sí, querido amigo, pero imagínate, si finalmente ahí es cuando nosotros vemos las caras bonitas, así como por ahí me encontré la otra vez, me topaba con un meme que decía, muy bonito lo que dices, pero me voy a quedar con lo que haces. Claro. En el caso de la historia, por eso lo citaba como Premio Nobel de la Paz, una de las grandes estafas, digamos, que se le entregó a este hombre, que fue finalmente un títere de estos círculos de poder invisibles que existen detrás incluso de los gobiernos. Finalmente, él nos hizo una advertencia, no nos dio un consejo, nos contó en la cara. Casi faltó un escupo para decirnos qué es lo que iba a ocurrir. Así es como yo lo siento, así es como lo creo este hombre simplemente. Yo haciendo un balance entre lo que dice y lo que hace, me queda claro cuáles son sus intenciones, cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos.